Ofrezcamos la Eucaristía agradeciendo al Señor. Muestre su bondad, su misericordia, su querernos reconocer como hijos, revestirnos con el Espíritu Santo y ungirnos a través de su bondad por la presencia de los santos óleos que han sido bendecidos y consagrado el Santo Crisma. Presentemos juntos nuestras intenciones en esta Eucaristía por nuestros hermanos y amigos enfermos. En un momento de silencio, pronunciemos el nombre de aquellos seres queridos nuestros que están enfermos, también por los que se encuentran en hospitales, tal vez solos, tal vez en esa angustia de qué pasará con ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda.
¿quién se atreverá a enfrentarme? Palabra de Dios. Todos, por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Todos, por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Todos, por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Todos, por tu bondad, Señor, socórreme. De pie, por favor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todos, gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz, como manso cordero al sacrificio. Todos, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Jesús Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado.
más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor, que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados. Agradecemos a Dios, al señor arzobispo, que haya tenido a bien bendecir los óleos de los catecúmenos, de los enfermos, y consagrar el Santo Crisma. En la misa que presidió ayer en la catedral, donde todos los sacerdotes nos reunimos para renovar nuestras promesas, aquellas que hicimos el día de nuestra propia ordenación sacerdotal. Una celebración, además de hermosa, donde se nos invitaba a los sacerdotes desde este documento ya de muchos años, Pastores Dabo Vobis, a ser verdaderos pastores para la comunidad, entregando y desgastando la vida. El señor arzobispo resaltaba algo ahí importantísimo que ha de caracterizar al pastor. En el pastor siempre se ha de encontrar consuelo, siempre. Destacaba las tareas de los pastores, pero a imagen de Jesucristo, el buen pastor, todos los sacerdotes estamos llamados a ser instrumentos de consuelo para los demás. Y nos explicaba el significado de cada uno de estos aceites sagrados para nosotros. Desde el comienzo de nuestra vida de fe, tenemos nuestro primer contacto con ellos. Con ellos quedamos dedicados, consagrados a la presencia de Dios. La primera unción se hace con el óleo de los catecúmenos, los que se preparan y se disponen para recibir el santo bautismo, y se hace precisamente aquí en el pecho, a manera de liberación, de disposición. Junto con la unción del óleo de los catecúmenos se hace una oración que se llama de exorcismo prebautismal, donde somos liberados. ¿Y qué trabajo nos cuesta creer ello? Liberados y de una vez y para siempre de las acechanzas del enemigo. De una vez y para siempre. Cuán importante es recibir esta unción. Muchas veces a los pequeños se les bautiza en peligro de muerte y se administra el bautismo de emergencia, que se llama, un bautismo que puede administrar cualquiera persona en peligro de muerte. Cualquiera persona, incluso alguien que no profese nuestra misma fe, pero que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia: administrar la salvación, dar la salvación. Pues yo no creo en eso, dirá una enfermera, ¿verdad?, ahí en el hospital, cuando a la mamá se le está muriendo el bebé en sus brazos y le dice: por favor, bautícelo. La enfermera dirá:
Pues yo no creo en eso, pero si quiere, dígame cómo lo hago. Entonces el bautismo es válido. Muchos de estos bebés que han sido bautizados, su gran mayoría en peligro de muerte, gracias a Dios se recuperan, se restablecen. Pero los papás tienen el descuido de no traerlos a que se complemente el rito de las unciones y se haga esta oración de liberación. Esa es la primera unción que se nos hace, es el primer aceite, el primero de los óleos con el que somos ungidos en el pecho. Para que sea tuya la fuerza de Cristo el Salvador, te ungimos con el óleo de la salvación en nombre del mismo Cristo Salvador. Es la oración que se hace al ungirnos. Y después de ser bautizados, somos ungidos aquí en la coronilla con el santo crisma. A diferencia del óleo de enfermos y el óleo de los catecúmenos, que son bendecidos, el crisma se consagra y queda consagrado no solo con la oración, sino nuestros mayordomos de las comunidades ayer estuvieron en esta celebración, se habrán dado cuenta, queda consagrado con el soplo del obispo, ¿sí? Está esa crismera enorme y el obispo sopla 3 veces con su aliento, con su hálito de vida, transmite esta presencia del Espíritu Divino. Ese aceite consagrado, crisma, era usado para consagrar a los reyes, a los obispos, en la cabeza se les derrama, a los sacerdotes en las manos el día de su ordenación, a todos nosotros el día de nuestra confirmación en la frente, pero también el día de nuestro bautismo en la coronilla, para que seamos sacerdotes, profetas y reyes a semejanza de Jesucristo. Por eso todos nosotros estamos consagrados y dedicados, y otras tantas veces se utiliza para consagrar altares, para ungir a los mismos templos que han sido dedicados al culto. El obispo derrama el crisma sobre el altar y lo unta como tal en todo el altar. Toma el crisma y va ungiendo las paredes, las columnas de los templos. Y de esta manera quedan dedicados, consagrados a la presencia de Dios. Son apartados de lo común. Y eso mismo sucede con nosotros cuando somos ungidos. Somos apartados. Y a partir de ese momento, válgase, somos de Cristo. Somos para Cristo. El óleo de los enfermos es el menos común. Casi nunca lo utilizamos. Muy poquito. Quizá por la forma en cómo se le conoció mucho tiempo. Era el óleo que acompañaba a la extrema unción. Y si alguien le decía, ¿quieres que venga el Padre y que te unja? ¿Qué decían? Ya quieres que me muera, ¿verdad? Tú ya quieres que me muera. Oye, ¿te vamos a ungir? Pues que ya me voy a morir. No despreciemos esta gracia. Bien dices, oleum infirmorum, óleo de los enfermos. No dice óleo de los moribundos. Y esto en respuesta a este mandato de Jesús cuando envió a sus discípulos. Vayan y anuncien, expulsen demonios.
curen a los enfermos, únjanlos con aceite y díganles que ya está cerca el reino de los cielos. Es cierto, es un aceite bendecido que fortalece al enfermo y muchas veces a través de esta unción, el enfermo recupera la salud. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo. Si tiene pecados, se le perdonarán. Fíjense, el sacramento y la unción de enfermos después de la confesión perdona pecados. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se restablezca. Es para los enfermos. No es para evitar enfermedades, No es para evitar enfermedades. Padre, únjame, porque con esto de la pandemia no me quiero contagiar. No es una vacuna. En pocas palabras, es consuelo para los enfermos. Y que no nos dé miedo pedirlo u ofrecerlo a quien está enfermo. Busquemos esta unción y se pueda recibir las veces que sean necesarias, porque la hermana enfermedad se presenta en nuestra vida constantemente, y lo he dicho bien, la hermana enfermedad. ¿Tú cómo ves a tu enfermedad? ¿Cómo te relacionas con tu enfermedad? ¿Cómo sobrellevas o cómo tratas a tu enfermedad? Uno de los peores errores que hemos cometido todos es nos volvemos enemigos de nuestras enfermedades. Y no solamente nos desgastamos por la enfermedad, sino por este deseo dentro de nosotros por vencerla. ¿Por qué no la conoces? Preséntate ante tu enfermedad. Ella se presenta ante ti, ¿no? Y te dice cómo es, y te dice qué es, y te dice qué te va a hacer. Así es tu enfermedad. Tu enfermedad es abierta. Es verdadera. Te voy a ir poco a poco transformando, hiriendo, haciendo sufrir. Poco a poco voy a ir apoderándome de ti, te dice la enfermedad. ¿Por qué no te presentas ante ella y te dispones a conocerla? ¿Cuál es tu actitud ante la enfermedad? ¿De enojo? ¿De rechazo? ¿Coraje? ¿Resentimiento? ¿La percibes como un castigo de parte de Dios? Conócela. Hay muchas enfermedades que hemos de aprender a llevar de la mano. Tenemos que aprender a convivir con ellas y a saber tratarlas. Y sonará a lo mejor descabellado, pero mientras más nos llevemos, mejor nos llevemos con nuestra enfermedad, mejor nos sentiremos, mucho mejor. ¿Cuál es tu actitud ante la enfermedad? Puedes vivirla solo, ciertamente, o puedes vivirla desde la presencia, desde la mano de Dios. Una enfermedad la puedes pasar solo o la puedes pasar con Dios. Agradezcamos entonces al Señor estos aceites bendecidos y consagrados en favor nuestro. Dos cosas de esta palabra que se ha proclamado muy sencillas. Aparecen algunas preguntas que llaman la atención en el Evangelio. La primera la hace Judas. ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Y la otra la hacen los discípulos que se acercaron a Jesús y le preguntan, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Dos preguntas. ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?
Y creo que este es un ejercicio muy sencillo que podemos hacer desde nuestra vida de fe. Hay quien prefiere negociar con Jesús. Hay quien prefiere negociar con Jesús. Y hay quien prefiere sentarse a su mesa. Hay quien prefiere negociar con Jesús. ¿Cuánto me dan si se los entrego? Está negociando con Jesús. El precio lo pusieron ellos, 30 monedas. Pero hay quien prefiere negociar con Él. En este momento no te necesito. En este momento no te quiero en mi vida. Ahorita dame un tiempo. Ahorita apártate de mí. Aquí no tienes nada que ver. Estamos negociando con Jesús. Y hay quien prefiere sentarse a su mesa. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? ¿De cuáles somos nosotros? ¿De los que negociamos con Jesús? ¿O de los que buscamos sentarnos siempre a su mesa? Es cierto que Judas ha sido recordado y pasó a la historia como el traidor, pero hay y seguirá habiendo muchos traidores, muchos. Pero muchos de estos traidores, a diferencia de Judas, reconocen su culpa, su pecado, y se acercan al amor para ser perdonados. Judas hizo una sola cosa mala, y no fue precisamente vender al Maestro, sino no arrepentirse, regresar y pedir perdón. Eso es lo único equivocado que hizo este hombre. En el ejercicio de su libertad, sin saber exactamente lo que iba a suceder con Jesús, negoció con él. Pero lo verdaderamente equivocado en Judas fue no arrepentirse y regresar. Tal vez su conciencia le remordía, tal vez se dio cuenta que había hecho algo equivocado, pero no se arrepintió y regresó para pedir perdón. Las veces que traicionemos a Jesús, no nos quedemos como Judas. Regresemos arrepentidos, abiertos a su amor para ser perdonados. Así sea. Permanecen sentados, cantamos.
Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo que celebramos en este sacramento fructifique plenamente en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Cristo que sanó a los enfermos, nos revelaste tu poder eficaz y tu compasión constante. En su gloriosa resurrección tu Hijo venció el sufrimiento y la muerte y nos dejó en herencia la promesa de un mundo nuevo y glorioso, en donde ya nunca nos afligirá ningún dolor del cuerpo ni angustia del espíritu. Con el don de tu Espíritu Santo, tú nos bendices ya desde ahora, dándonos aliento y salud, fortaleza y esperanza, el perdón y la paz. En este supremo sacramento de tu amor, tú nos das el cuerpo resucitado de tu Hijo Jesucristo, como primicia de lo que también nosotros llegaremos a ser cuando Él vuelva al final de los tiempos. Con júbilo y alegría nos unimos a los ángeles y a los santos en el gran cántico de la creación, proclamando: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, por favor.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por nuestros hermanos enfermos, por quienes hoy están en tu presencia, por quienes se encuentran en los hospitales. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Elevemos juntos al Padre la oración que Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos damos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oh Jesús, pastor eterno de las almas, a esta porción de tu grey amada, Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu Iglesia, según tu corazón. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, crecer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos hijos tuyos enfermos, para que aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. Dulce Madre, no te alejes. Ya que nos proteges tanto como buena y verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ave María Purísima. Bendecido día para todos.